Bueno, chicos, siendo ya la hora de iniciar la clase, vamos a darle a la siguiente parte del módulo 2, la cual nos vamos a dedicar a aprender. El día de ayer estábamos hablando de los textos históricos, ¿no? Hablábamos de los textos históricos y de sus representaciones escritas y de cómo la forma en la que las personas la escriben siempre hace que la historia cambie, se modifique o tenga múltiples verdades. Y por eso argumentábamos ayer y decíamos y advertíamos que cuando nosotros estudiamos, que cuando nosotros aprendemos, no podemos quedarnos con verdades absolutas, sino al contrario, debemos encontrar y obtener información de diferentes fuentes para poder analizarla y darle nuestra propia interpretación a todos los hechos en el pasado. Ahora, ayer hablábamos de estos dos puntos importantísimos que nosotros como investigadores ya debemos de poder hacer. El primero se encuentra en realizarnos preguntas disparadoras, que consta de saber cuál es el contenido que podemos incluir en nuestra investigación o la que podemos encontrar en un texto histórico. La segunda es investigar siempre contando con fuentes y evidencias. Eso es algo que a través del módulo anterior nosotros aprendimos a hacer, porque decíamos que una buena fuente siempre es mejor para cualquier obtención de información y que si no hay evidencias, no hay formas de comprobar que las cosas ocurrieron de la manera en la que se dicen que ocurrieron. Por lo que nosotros debemos siempre de constatar o siempre debemos de asegurarnos de que cuando leemos un texto, dígase histórico, dígase científico, dígase de lo que sea, las fuentes en las que investigamos y las evidencias que están ahí siempre parezcan ser fidedignas, que parezcan reales, que parezcan buenas y que nos ofrezcan siempre múltiples visiones de un solo hecho. El día de hoy nos centraremos en esta última parte, en interpretación, análisis y redacción, donde finalmente el autor o el historiador hará el último proceso al escribir, el proceso de otorgar intención. Pero, ¿qué es entonces la intención de un texto? ¿Qué es la intención comunicativa? Desde el módulo pasado ya habíamos estudiado y habíamos aprendido que algunos textos son escritos de una forma específica para cumplir un propósito. Y nosotros estudiamos los textos didácticos, los textos de divulgación científica y los textos periodísticos. Y nos dimos cuenta de que estos tres tipos de textos eran textos siempre informativos o expositivos. Lo que quería decir que estos textos tenían siempre la intención de otorgarte información y hacerte siempre obtener datos. Pero hay más intenciones que esas. Y a pesar de que hablamos de algunas de ellas durante el módulo pasado, el día de hoy tocaremos a mayor profundidad dos de las intenciones comunicativas de las que ya hemos escuchado y de las que ya hemos hablado. Muy bien, ¿qué es entonces la intención comunicativa? Se dice que la intención comunicativa es la clave para la interpretación de un hecho histórico, ya que todos los autores que escriben un hecho o un texto histórico siempre le otorgan cierto tipo de intención, siempre pretenderán o buscarán hacerte sentir o pensar algo. Ahora, hay diferentes tipos de intenciones comunicativas que podemos encontrar en los textos históricos, pero las tres más frecuentes son la intención informativa, por supuesto, la que tiene que ver con la exposición, la información y los datos, la intención narrativa, que es la que pretende contar y narrar, y por supuesto la intención argumentativa, que ya la conocemos también. Es la intención que pretende siempre convencer o apelar a las personas que leen un texto histórico. Nosotros, al saber identificar la intención que las personas que escriben el texto histórico tienen, podemos interpretar y analizar a mayor profundidad, porque seremos capaces de ver a través de la lectura, que es lo que hemos tratado de aprender durante los últimos dos módulos. Siempre ir más allá de lo que simplemente encontramos en la lectura. Ese es nuestro trabajo, chicos, y eso es a lo que nosotros como estudiantes debemos siempre aspirar, no solamente como estudiantes, sino como personas competentes en la sociedad. Eso incluye a profesionistas, profesores, doctores y lo que tú quieras. Cualquier persona debe de ser capaz de interpretar un texto, pero nosotros el día de hoy pretenderemos interpretar específicamente
contextos y hechos históricos, momentos de la historia que se ven opacados por la opinión o la intención que tiene la persona que escribe o relata esos hechos históricos. Vamos a ir primero que nada para que vayamos entendiendo qué es la intención comunicativa. Vamos a entender primero que nada qué es la situación comunicativa. Y aquí es donde entraremos en materia acerca del mapa de la comunicación, que es este que se encuentra aquí en la imagen. Verán, chicos, una situación comunicativa es la que se da cuando una persona pretende comunicar a otra un mensaje. ¿Qué contiene el mensaje? El mensaje suele contener información, pero el proceso es un poquito más complicado que eso. La forma en la que las personas hablan es de la siguiente, o en la que las personas se comunican más bien, porque hay múltiples maneras de comunicarse. La forma en la que las personas nos comunicamos es la siguiente. Primero que nada surge un emisor. El emisor es quien tiene la intención de comunicar y siempre será el emisor quien pretenda extender el mensaje hacia otra persona, que puede ser una persona física o no física, para que ésta obtenga la información. El emisor lanza el mensaje y el receptor obtiene el mensaje. Es el receptor el que se encargará de recibir la información, interpretarla y entonces procesarla aquí arriba. Es solamente a través de un proceso apropiado que un receptor podrá entender correctamente la información que el emisor emite, válgase la redundancia. ¿Alguna vez han tratado de hablar con alguien que habla un idioma distinto al de ustedes? En esos momentos es cuando nos damos cuenta que sin importar el mensaje que se pretenda dar, no podremos o no seremos capaces de entender de la misma forma, porque el código es diferente y porque nosotros como receptores no podemos interpretarlo debido a que lo desconocemos. Entonces, para que la comunicación se pueda dar apropiadamente, para que pueda existir una situación comunicativa, nosotros debemos de ser capaces de recibir y procesar la información y el emisor debe de mandar un mensaje codificado que nosotros podamos entender. Entonces, es solamente cuando el emisor y el receptor están de acuerdo que el mensaje será lanzado y recibido de forma correcta. Eso no significa que solamente depende del emisor y del receptor entender el mensaje. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada está el canal. El canal es técnicamente el medio a través del cual se lanza el mensaje. Cuando nosotros estamos hablando, yo soy el emisor, yo doy las clases, ustedes son los receptores, ustedes interpretan las clases y el canal en el que nos encontramos son nuestras computadoras y el internet. El canal es el medio a través del cual nosotros nos mantenemos conectados. Por supuesto, si estás en una llamada telefónica, tu canal es el teléfono. Si lo mandas por escrito, el canal es la carta. Si estás hablando con una persona a 20 metros de ti, pues el canal es la atmósfera, es la distancia en la que nos encontramos, literalmente. El canal es el medio a través del cual se da la comunicación, el medio que el mensaje atraviesa para poder llegar al receptor. Depende mucho del canal la forma en la que el receptor recibe la información. Si falla el internet, ustedes dejan de escucharme bien. O si hay mucho ruido, probablemente, entonces no podremos hablar correctamente en la atmósfera. O si en el teléfono se está cortando la línea, pues el canal no está funcionando apropiadamente. También depende fuertemente del canal el que nosotros podamos recibir o no el mensaje. Pero aún así, hay una cosa más que tenemos que entender. Un último factor que es de suma importancia para que el emisor y el receptor puedan comunicarse apropiadamente, y ese es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo aquello que rodea al emisor y al receptor. Todas las circunstancias, el lugar en el que se encuentran, el momento histórico en el que se encuentran, las opiniones de ambos, de dónde vienen, de dónde provienen, el idioma que hablan, qué tanto lo manejan, qué tanto se conocen, si tienen una buena relación o una mala relación, si estas son personas completamente diferentes o si tienen formas de pensar similares. Todo eso es relevante a la hora de hablar o de comunicar. ¿Por qué, chicos? Vamos a poner un ejemplo muy práctico y muy simple. A veces cuando nosotros estamos chamacos, especialmente, bueno, yo lo hice cuando tenía unos 16 años quizá, nuestros padres tienden a darnos consejos que nosotros tendemos a ignorar. Nuestros papás se sientan con nosotros y nos dicen, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. Y tú, por el simple hecho de que es tu papá, no lo escuchas. Y esos mismos consejos a veces los escuchas de maestros, de tus amigos o de otras personas y los recibes mucho mejor y los comprendes mucho mejor.
¿A qué se debe? Al emisor, al receptor, a que no se entienden. Sí se entienden técnicamente. El problema es el contexto. El problema es que no estás en el lugar, en el momento, ni son las personas adecuadas. Todo lo que rodea el proceso comunicativo es donde se encuentra el verdadero problema. Entonces, chicos, el contexto comunicativo es lo que dependerá o lo que otorgará con fuerza la situación comunicativa, perdón, la intención comunicativa, me equivoqué. ¿Ok? De hecho, sí, ambas. La situación comunicativa será de la que dependerá la intención comunicativa. El contexto es la situación comunicativa. El momento, el lugar y la cultura desde la cual se obtiene o se provee el histórico o el hecho histórico que estamos tratando de relatar. Ayer yo les hablaba, por ejemplo, de cómo los españoles pensaban diferente a nosotros los mexicanos y veían toda la conquista de México desde una perspectiva diferente. Eso era porque a pesar de que había un receptor y había un emisor y un receptor que se entendía correctamente, el contexto entre ellos era distinto al nuestro. Nosotros hablamos español, ellos hablan español. Entonces, ¿por qué cuando leemos ese texto nos parece tan diferente? Pues por el contexto en el que nos encontramos. Nuestra cultura y la cultura de ellos es muy distinta. Y esa es la situación comunicativa, el contexto en el que nos encontramos. Y dependerá de la situación comunicativa del autor de un texto, la intención comunicativa que le dará. Obviamente, un español no va a hablar mal de la conquista de México, porque ellos fueron los que realizaron la conquista de México. Obviamente, los alemanes se sienten diferente al hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos perdieron la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, el gobierno no nos va a hablar de historia y de la corrupción que han habido en los últimos 70 años, porque no le conviene, porque no va a hablarnos de ese tipo de historia, porque no le conviene que nosotros aprendamos de esas cosas y las estudiemos en realidad. De eso se trata todo esto, chicos, de la situación comunicativa de la cual provienen los textos y los hechos históricos que nosotros leemos. Por supuesto que la situación comunicativa es importante para el autor y por supuesto que según el autor será la intención comunicativa que se le otorgue a un texto o a un hecho histórico. Entonces, a esto es a lo que voy. La intención comunicativa depende del autor y la visión que tiene el autor siempre se ve influido o influida por su situación comunicativa. ¿Eso quedó claro? Espero que haya quedado muy claro. Ahora, las tres intenciones comunicativas que vamos a aprender el día de hoy, que vamos a estudiar, son la narración, la argumentación y la exposición. La exposición ustedes ya la conocen bastante bien, por lo que nos centraremos más en aprender acerca de la narración y la argumentación. ¿Por qué se supone que la exposición ya la deben de saber? Porque durante el módulo anterior nosotros estuvimos estudiando textos expositivos. Ustedes estuvieron estudiando textos expositivos. Vieron los textos didácticos, los periodísticos y los de divulgación científica. Y los tres son tipos de textos expositivos o informativos, los que se encargan de transferir información y darte la información y los datos puros y duros, sin buscar convencerte ni contarte nada. Ahora, a donde nosotros iremos será a los textos con intención narrativa y los textos con intención argumentativa. Los textos con intención narrativa son quizás mis favoritos. La intención o la modalidad narrativa siempre pretende relatar hechos reales en un momento y un lugar determinado bajo una perspectiva específica. Esto quiere decir que la modalidad narrativa siempre está escrita con la misma intención de contar hechos, pero siempre son a través de una sola visión. Incluso cuando se trata de una visión generalizada, cuando se trata de una visión todopoderosa, como suele ser en los textos narrativos, nunca se sale de la trama principal, nunca se brinca de un lado a otro, siempre te relata los hechos desde una sola perspectiva, porque literalmente no es posible narrar desde múltiples perspectivas. Ahora, chicos, estos hechos reales están narrados y contados de tal forma que sean fáciles de comprender y en los cuales nos podamos encontrar en medio del entretenimiento. La modalidad narrativa funciona distinta porque siempre pretenderá contar los hechos reales a través de los ojos de alguien, ya sea que lo haya vivido o que haya dejado el patrimonio para que las demás personas cuenten su propia historia. Ahora, ¿cuáles son las características de un texto narrativo? Los textos narrativos tienen que cumplir con estas cosas. Primero, tenemos que hablar de tiempo y espacio. Para que un texto narrativo pueda ser analizado y observado como tal, tenemos que entender que siempre contará con estas características y factores que lo hacen ser narrativo. El tiempo y el espacio significa que
El tiempo y el espacio, disculpen, me pareció haber escuchado algo raro ahí afuera. El tiempo y el espacio significa que cuando nosotros leemos un texto narrativo debemos de ser capaces de identificar a través del texto, porque en el texto debe de venir especificado el dónde y el cuándo suceden todos los hechos. Eso es técnicamente lo que significa el tiempo y el espacio. Siempre debemos de saber o siempre debemos de analizar qué es o dónde se encontraba, más bien cuándo y dónde se encontraban todos los hechos que se desarrollaron en el lugar en el que se desarrollaron. Un texto narrativo nos debe de siempre y nos debe de siempre de ser, en un texto narrativo siempre nos debe de ser posible identificar el lugar y el momento en la historia en el que sucede algo. Un texto narrativo histórico en el que no podamos identificar tiempo y espacio puede decirse que no está completo. Ahora, un texto narrativo siempre debe de incluir también los actores históricos. Los actores históricos son todos los actores individuales o colectivos que intervinieron en un hecho histórico. Ahora, los actores históricos pueden ser colectivos o pueden ser individuales. Puedes estar hablando de un solo personaje en la historia o de grandes representativos como actores históricos colectivos. Por ejemplo, cuando decimos los alemanes se fueron a la guerra, nos referimos a todos y cada uno de los alemanes. Probablemente haya unos que no fueron a la guerra, muchos de ellos probablemente no fueron a la guerra, pero cuando decimos los alemanes en general nos referimos a que una gran cantidad de ellos como colectivo, como actores históricos, intervinieron durante la guerra. Lo mismo sucedería si habláramos de cualquier otro tipo de actor histórico en el pasado, si habláramos y contáramos la historia de John Lennon, él y todos los personajes alrededor de él. Si no saben quién es John Lennon, era el cantante de los Beatles, una de las bandas más influyentes del mundo. Si habláramos de él como actor histórico en su historia, él y todos los personajes que intervinieron en su vida tienen que contar como actores históricos también. Entonces, chicos, cada vez que alguien narra un evento, somos capaces de identificar cuándo sucede, dónde sucede y quiénes interfieren o intervienen en el evento. Y finalmente vamos a hablar de las relaciones causales. Las relaciones causales son el qué y cómo. Perdón, el qué, cómo y por qué. Las relaciones causales siempre pretenderán explicar las razones por las cuales se desarrollan las cosas que se desarrollan en los hechos históricos. Las relaciones causales son, por ejemplo, las causas y efecto de lo que sucede y por qué sucede. En un hecho narrativo, perdón, en un texto narrativo histórico, siempre debemos de ser capaces de identificar los momentos que disparan o provocan ciertos movimientos históricos. Por ejemplo, cuando hablamos de la independencia, siempre nos dicen que inició de madrugada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que sucedió en realidad fue que les descubrieron el plan y por lo tanto tuvieron que adelantar el movimiento bélico, tuvieron que adelantar la protesta. Eso fue lo que pasó. Entonces ahí tenemos un por qué. ¿Por qué inició la independencia de madrugada? Pues porque en una de sus muchas reuniones los cacharon y por lo tanto tuvieron que hacerlo con menos antelación de que lo que ellos habían considerado. En un texto narrativo histórico, a pesar de que nos esté contando una historia, debemos identificar las preguntas de razonamiento lógico. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Dónde pasó? ¿Y cuándo pasó? Y si ustedes son capaces de identificar eso dentro de un texto histórico, pues estamos obteniendo la información, de un texto narrativo histórico, estamos obteniendo la información necesaria para aprender y para comprender. Hay muchos otros detalles o particularidades lingüísticas de la narración que nosotros podemos identificar. Uno de ellos son los verbos en acción. Los verbos en acción son siempre verbos que contarán la historia o que se ayudan para contar la historia. Señalan las acciones que las personas hacen. Por ejemplo, permítanme un segundo. Aquí por mi casa pasan camiones, helicópteros, la banda, hay que están construyendo por todas partes. Pasa la gente con la música, todo lo que da. Bueno, va. Entonces, les decía, primero están los verbos en acción, que son las cosas que señalan las cosas, los verbos que señalan las cosas que los actores históricos hacen. Por ejemplo, Miguel Hidalgo dio el grito de independencia. Dio es un verbo en acción, indica qué fue lo que estaba haciendo el actor histórico en el momento en el que lo hizo. Otras particularidades lingüísticas de la narración son, por ejemplo, los marcadores y conectores temporales, las categorías gramaticales que marcan el tiempo y el espacio,
los adverbios, las conjunciones y las locuciones temporales. Por ejemplo, 100 años más tarde o 20 días después o pasadas los primeros días de la revolución, ahí están. Esos son los marcadores y conectores temporales, los que determinan cuánto tiempo ha evolucionado. Ayer les mostraba un ejemplo de una ficha que yo hice, ¿no? Y aquí decía, acá pueden identificar el conector de tiempo. Dice, jugarían piezas clave en el conflicto que terminaría 4 años más tarde. ¿Cuál es el conector? 4 años más tarde. Es el conector temporal que nos explica cuánto ha sucedido desde la última vez que encontramos o que leímos algo en el texto. Las particularidades lingüísticas de la narración son esas, que cuando nos narran siempre nos mantienen pendientes de en qué momento de la historia nos encontramos. Y por último están las marcas lingüísticas, que indican a la persona o grupo desde el cual se narra, la persona gramatical desde la cual se relata. Esta es una marca lingüística propia de los textos narrativos. Los textos narrativos siempre están en primera, segunda o tercera persona. Ustedes ya deben de saber qué es primera, segunda o tercera persona. Pero en caso de que no lo sepan, segunda persona nadie lo cuenta nunca porque es muy inusual. Primera y tercera persona son siempre los tipos más importantes de lectura. La primera persona es cuando la persona que está leyendo el texto parece estarlo contando a través de sus ojos. Entonces vi en ese momento que pasó tal cosa, como aquí dice, agradezco todos los días a Dios por esto, pero en el fondo de mi ser siento un enorme dolor. Está en primera persona. La persona que lo está escribiendo es la que está sintiendo, la que está hablando, la que está viendo, la que está haciendo todo. Tercera persona es cuando hay alguien fuera de ese momento. Entonces, imagínense que el que está escribiendo esto es Benito Juárez. Entonces, en vez de decir yo, Benito Juárez, agradezco todos los días, en tercera persona sería Benito Juárez agradecía todos los días a Dios por lo que sucedía. En el fondo de su persona, sin embargo, sentía un enorme dolor por no haber podido ayudar más a las otras personas. No lo sé. Entonces pasa a tercera persona cuando la persona que narra el texto, el narrador, no se encuentra envuelto dentro de los hechos, sino fuera de ellos. No los cuenta ni los narra a través de sus ojos, sino a través de una visión generalizada. Es también conocido como el narrador Dios. Espero que ya lo sepan. Si no lo saben, tómense el tiempo para investigarlo porque les ayudará a conocer un poquito más acerca de los textos narrativos. Por supuesto, un texto narrativo cuenta, al igual que cualquier otro tipo de texto, con macro, micro y superestructura. Esto ya lo sabemos, solamente se los repito para que sepan que tienen que tomarlo en cuenta cuando analicen los textos narrativos y cualquier tipo de texto. Pero se supone que ya lo saben. Ahora, la siguiente modalidad es la explicativa. La explicativa, expositiva o informativa son lo mismo. La modalidad explicativa siempre pretende informar y exponer datos acerca de un hecho histórico para que sea entendido. Siempre tendrá como características que recurre a datos, descripciones, ilustraciones, cosas precisas e información. Siempre se escribe en tercera persona o de manera impersonal para garantizar la imparcialidad. Nunca ves múltiples puntos de vista como sucede con los textos narrativos o los textos históricos narrativos. Entonces, este siempre se utiliza de forma impersonal. Siempre van a leer que lo que dice no tiene ninguna perspectiva propia. Es solo información otorgada para que tú la obtengas. Y utiliza un vocabulario concreto y exacto. Entonces, este tipo de texto es quizá uno de los más relevantes que hemos visto y que ya conocemos bien porque se supone que ya vimos sus características durante el módulo pasado. No quiero tardarme mucho tiempo explicándolo porque se supone que ya lo conocen. Por supuesto, chicos, los textos informativos son, como ya hemos visto, los textos didácticos, los textos académicos, los textos de divulgación científica o incluso algunos de los textos científicos y, por supuesto, muchos de los textos periodísticos, a pesar de que no todos son textos informativos, muchos de los textos periodísticos son informativos. Pues siempre pueden leer en un texto informativo, por ejemplo, se chocan dos conductores ebrios. No dice me choqué, no dice me choqué porque yo iba ebrio. Siempre dice tercera persona, impersonal. Quien la escribe no está envuelto en el suceso. Eso es común en los textos informativos. Por último, vamos a hablar de la modalidad argumentativa. La modalidad argumentativa es quizás la más importante que vamos a aprender el día de hoy y también es uno de los tipos de textos más relevantes porque son de los más comunes por encontrar y de los más comunes por pedirle a los estudiantes. La modalidad argumentativa, por ejemplo, son los ensayos.
Si alguna vez han leído un ensayo o han tratado de escribir uno, sabrán que un ensayo siempre pretende convencer a las demás personas de lo que se escribe es real. De lo que se escribe es real. De que lo que se escribe es real, discúlpenme. Entonces, este tipo de intención comunicativa ya la habíamos estudiado. Durante el módulo anterior hablamos incluso de los textos que son narrativos, de los textos que son informativos o explicativos, y ahora hablaremos de los textos argumentativos, con la única y leve diferencia de que trataremos de ahondar un poco más en ellos. Espero de verdad espero que esto sea algo que ustedes ya sepan y que no necesiten que les esté repitiendo, porque yo les di clases y espero que hayan hecho algo con ellas. También les mandé videos y en esos videos pueden encontrar muchos de los tipos de textos. Recuerdo explícitamente haberles dejado videos de una muchacha sentada en un panel blanco en el cual ella explica todas y cada una de las modalidades textuales que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ok? Y entre ellos se encontraba la modalidad argumentativa. ¿Qué significa argumentar? Argumentar es algo que nosotros hacemos, digamos así, de manera natural. Siempre que alguien nos contradice o no está de acuerdo con nosotros, pretenderemos entrar en discusión o debate y trataremos de convencer a la otra persona de que somos nosotros quienes tienen la razón. La modalidad argumentativa se da cuando el autor de un texto pretende exponer argumentos, válgase la redundancia, razones, motivos por los cuales la historia o los hechos son tal y como esa persona los dicta. Ahora, la modalidad argumentativa siempre pretenderá tomar una posición, es decir, agarrar una perspectiva propia, defenderla delante de los demás, es decir, argumentar por qué mi perspectiva y mi opinión, mi posición es la correcta, e incitar a las personas que leen a reflexionar aquí arriba y pensar si es realmente real lo que está ahí en la modalidad argumentativa. Especialmente los hechos históricos se prestan muchísimo a las múltiples interpretaciones. Cada quien tratará de explicar por qué pasó lo que pasó. Dentro de unos años, cuando ya haya pasado todo este asunto del coronavirus y se meta esta pandemia en el momento, como un momento histórico, lo recordaremos todos, y entonces estaremos hablando de qué fue lo que causó. Van a haber algunos autores que van a decir, el coronavirus fue un momento horrible para la humanidad, y van a haber otros autores que van a decir, el coronavirus fue un momento feo para los hombres, bueno para el mundo, porque se redujo la contaminación y se hicieron más árboles y no sé qué. Van a haber otras personas que van a decir, el coronavirus fue culpa de China, el coronavirus fue culpa de los rusos. ¿Por qué? Porque todos los hechos históricos se prestan a múltiples interpretaciones, y como cada persona saca su propia conclusión de lo que pasó, obviamente pretenderá explicar y convencer a los demás el por qué su interpretación propia es la interpretación real del hecho histórico. Siempre pasa así. Siempre, todos los filósofos, los filólogos y los sociólogos, por ejemplo, tienden a escribir de forma argumentativa para convencer a los demás. Es algo muy común en las ciencias y es algo que ustedes como estudiantes tienen que hacer y aprender a hacer de forma correcta, porque tienen que convencer al profesor de que realmente están entendiendo y aprendiendo y aplicando conocimientos, así como también tienen que convencerme a mí de que leyeron en los textos que les mando o entendieron la tarea que quedó pendiente, y así sucesivamente. Las características de un texto argumentativo son las siguientes. Un texto argumentativo consta de 3 partes y mucho más adelante hablaremos de ella un poco mejor, pero faltan unos cuantos módulos para que podamos hablar con más precisión acerca de los textos argumentativos. Ahora, lo principal que debemos, digamos así, comprender por el momento de los textos argumentativos, acabo de ver en el chat que Juan José me estaba diciendo que no hablara tan rápido. Perdón, es que quería ir rápido para llegar a este momento y no sé si se dieron cuenta de que bajé la velocidad cuando llegamos acá. Es que la verdad, la intención narrativa y la intención explicativa ya lo sabemos, entonces no le quería dar muchas vueltas. Quería hacerlo rápido para que llegáramos a este punto que es el más importante, porque es el tipo de texto que menos conocemos. Entonces, los textos argumentativos, chicos, empiezan por aquí, con una tesis.
Todos los textos argumentativos tienen una razón para defender y la tesis es la declaración de esa razón. Por ejemplo, mi tesis es que el cielo es azul. Entonces, mi tarea es decirlo en mi texto argumentativo. El cielo es azul. Yo creo que el cielo es azul. Mi razonamiento, mi motivo, la verdad que voy a defender. La tesis siempre se encuentra al principio porque desde el inicio de un texto argumentativo tenemos que tener en claro cuál va a ser el punto que se va a defender durante el resto del texto argumentativo. Por el momento, ustedes no van a crear ningún tipo de texto argumentativo, sino lo que van a hacer es tratar de identificar las partes que componen a este y vamos a hacerlo con nuestro manual de las tareas. Estaba buscando materiales para darles, porque a mí casi no me gusta utilizar el manual de tareas, no porque no sea bueno, sino porque es del 2011, entonces trae algunas lecturas y algunas cosillas que ya tienen unas ideas un poquito pasadas de moda, pero quiero que leamos estos textos porque de verdad son de suma importancia. Principalmente el narrativo, que está facilito porque ya lo conocemos, y el argumentativo sobre todo, que es el tipo de texto más complejo que vamos a estar estudiando. Como les decía, en la tesis nosotros habremos de incluir nuestra declaración, lo que vamos a defender y la posición evidente que las personas poseen respecto a lo que sea que vayan a escribir dentro de su texto histórico. Una tesis siempre está escrita de esa forma, ¿no? ¿De quién fue la culpa? El coronavirus lo crearon los chinos en un laboratorio. Esa es una tesis, esa es una declaración, eso es algo que yo creo. Ahora, ¿dónde están mis argumentos? ¿Cuáles son las razones que yo tengo para decir algo que es así? ¿Cuáles son los motivos que yo persigo y que puedo realmente explicarle a los demás para convencerlos de que mi tesis es real, de que lo que yo escribo es la verdad absoluta? En el cuerpo argumentativo nos encontraremos con las partes que sostendrán nuestra tesis, nuestro argumento. Si lo imaginamos de esta manera, la tesis viene siendo como el techo de la casa. Entonces, como la tesis es el techo, pues el cuerpo argumentativo, los argumentos, son los pilares que la sostienen. El cuerpo argumentativo vendrían a ser todos los argumentos utilizados por el autor del texto histórico para reforzar sus ideas en la tesis. Todas las teorías, suposiciones o conspiraciones incluso que un autor pretenda exponer dentro de un texto argumentativo se encontrarán en el cuerpo argumentativo, en el cual encontrarán paso a paso el porqué de su tesis, la razón por la que ese autor cree lo que cree. Y por supuesto, al final se encontrarán las conclusiones. Un texto argumentativo siempre pretende tener este tipo de conclusiones en las que se deja todo abierto a la interpretación. ¿Por qué? Porque es casi siempre chamba del lector entender cuál era la intención de la persona que escribió el texto argumentativo para que nosotros podamos interpretar. Siempre es nuestro trabajo definir qué era lo que realmente esperaba el autor del texto que nosotros hiciéramos, qué era lo que proponía para que nosotros lo creyéramos y qué era lo que él creía para ver si nosotros, después de haber leído su texto, después de haber entendido sus razones y sus argumentos, creemos o pensamos igual que esa persona. Siempre, siempre, siempre que leemos algo que propone algo atrevido como una tesis, es decir, que dice una oración o una declaración que resulta fuerte, siempre leemos el por qué. Y si el por qué no nos convence, nosotros determinaremos si es correcto o no es correcto, interpretarlo, si lo creemos o no lo creemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa hasta con los chismes. Si una vecina te dice, no, es que a doña Juanita le está engañando el marido, lo primero que le vas a preguntar va a ser, ¿y por qué lo dices? ¿O por qué lo creen así? Entonces la señora te va a empezar a dar sus argumentos. No es que el otro día llegó con labial en el cuello. No es que el otro día llegó tarde y no me contestaba el celular y me dijo que se le apagó. No es que quiere cambiar de número y yo no sé por qué. Te va a dar todas las razones por las cuales llegó a creer en lo que creía. En la conclusión es técnicamente cuando la persona te deja la opinión abierta para que tú determines en tu interpretación propia. La conclusión es a donde giran todos los argumentos y se zanjan, donde ya no queda más que decir, donde simplemente decimos,
Por eso yo creo que mi tesis es verdad y que lo que yo digo es la verdad absoluta. La conclusión será técnicamente los retoques. Si la tesis es el techo y el cuerpo argumentativo son los pilares, las conclusiones son los retoques y los adornos que se encuentran arriba de una casa, nada más para darle los últimos detalles que la hacen lucir mejor. Las conclusiones, especialmente los textos argumentativos, tienden a ser ambiguas, es decir, de ser de múltiple interpretación. Ahora, chicos, con esto en mente, miren, acá hay un ejemplo de un texto argumentativo. Aquí está el orden como siempre. La tesis, el cuerpo argumentativo en el cual van explicando todo y finalmente la conclusión. ¿Cómo vamos a aprender a identificar estos? Con la lectura y la práctica. Mi intención es que ustedes empiecen a leer y a leer y a leer más textos argumentativos hasta el punto en el que sepan identificarlos. Chequen, por ejemplo, aquí. Vamos a ver si logramos identificar la tesis. Las redes sociales, entre las que destacan Facebook y Twitter, se han convertido en todo un fenómeno, pues están en su capacidad para hacer llegar la posibilidad, aquí dice, y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho que este tipo de comunicación, una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. ¿Qué dice este señor? Bueno, pues que las redes sociales son uno de los mejores medios de comunicación en todo el mundo. Y aquí empieza a explicar cuál es su experiencia. En primer lugar, primer argumento, tengo que deciros que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Lo he utilizado y creo que es buenísimo. Ese es su primer argumento. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. Es un lugar para todas las personas. Segundo argumento. Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter, pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Ok, entonces estamos hablando de las redes sociales, pero de una forma objetiva, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Al final dice, en definitiva, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones. Esa es su opinión, van sus conclusiones. Y hace llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla, pero no debemos usarla sin ningún control. Aquí es donde, basado en los argumentos, tanto buenos como malos, él determina que las redes sociales sí son una fuente de comunicación excelente, pero que también tienen sus riesgos. Esto solo es un ejemplo, no estamos hablando de las redes sociales, solo es un ejemplo porque este es un texto argumentativo. Todos los textos históricos se pueden interpretar desde diferentes, todos los sucesos históricos, perdón, se pueden interpretar desde diferentes textos y son los textos históricos lo que acaban siendo como, digamos así, estas pequeñas partes que construyen una historia que nos dan diferentes perspectivas de los motivos, las razones, las causas y las consecuencias que existieron durante un suceso histórico. Piensen, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y miren estos 3 libros. El primer libro se llama Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial de Norman Stone. Este es un texto explicativo, expositivo, informativo. Aquí aprenderás todo lo que pasó sin ningún tipo de perspectiva, sin ningún tipo de cuento o digamos visión propia. Siempre te determinará los hechos y los datos únicamente. El segundo texto es Mein Kampf o Mi Lucha de Adolf Hitler. En este texto, este señor, quien ha sido visto por muchos años como un terrible villano, explica las razones por las que hizo lo que hizo. Y en este, Ana Frank, ella cuenta su vida desde la perspectiva de los judíos. Ya se va a acabar la clase. Ahorita les mando otro link para que terminemos y les explique la tarea. Terminamos con esto y ya les explico la tarea, ¿ok? Les mando otro link en unos segundos, en unos minutos.